Mauricio, desde hace un tiempo elegiste empezar a resignificar tu historia. Primero con el amateur, después con el equilibrista y por último, y hasta el momento, con tu libro Alguien como vos. ¿De dónde nace esa necesidad de revisión, de volver a los orígenes? Yo necesito hacer algo que conozco mucho. No puedo hacer ninguna actividad. Padecí mucho la facultad estudiando algo que no me gustaba. O sea que desde que me liberé de eso decidí no hacer nada que no sepa hacer. Durante muchos años me dio mucha impotencia no poder, no saber, tener la sensación de poder desarrollarme y no... La infancia uno la conoce mucho y nadie la conoce mejor que uno. Entonces muchas veces voy ahí. Primero porque yo siempre fui un tipo que trató de hacer todo sin que los demás se den cuenta. Yo vivo como si nadie me conociera. Yo hago mi vida como armándome un pequeño pueblo personal de callecitas y lugares donde yo creo que voy y paso desapercibido, y soy el mismo que era cuando era chico. ¿Cuál es la mayor de tus conclusiones, de ese caminar, de ese proceso? Que logré representarme a mí mismo tanto en el escenario como en la vida. Entonces, eso te da una tranquilidad y una transparencia absoluta. Viajemos a Paraná de los 60. ¿Qué pasaba en la cabeza de ese chiquito que jugaba al básquet? Bueno, yo era el cuarto de 5 hermanos. Se aprendía también boxeando porque como los hermanos eran más grandes, para obtener algo había que tratar de ser más fuerte que los otros. En un barrio en donde todos tenían mucha calle. Y ahí yo creo que apareció esto que soy hoy, porque mi casa tenía un garage y yo me iba al garage a inventar. Con nada, con lo que había, yo intentaba inventar algo que no tenía, que sentía, que me latía, pero que no había. Y tampoco había un entorno que me ayudara a desarrollarlo. Yo abría la puerta del garage y pasaba gente con la bolsita del supermercado, ¿no? Y yo en mi cabeza estaba pensando en una ficción, en armar algo, siempre pensando en un espectáculo, pensando en un evento, en hacer algo que se pareciera al parque de diversiones o al circo que había llegado. Cerraba la puerta y por ahí venía mi mamá y me daba, ¿qué estás haciendo acá? Tendrías que estar comiendo. No encontraba... Te sentías un poco desamparado. El desarrollo. ¿No? Sí, porque una vocación teatral en una ciudad pequeña, hace 50 años, hoy el teatro está en las escuelas. Cuando yo dije que quería ser actor, mi mamá se largó a reír y me llevó a la casa una vecina y me dijo, decí lo que me dijiste recién. Y se rió ella y la vecina, las dos juntas. Yo dije, esto no lo digo más, esto no está bien, algo pasa. Cuando empecé a hacer teatro de oyente, porque era menor, y no me dejaban inscribirme en la Escuela de Música y Arte Escénico de Paraná, tuve que faltar a básquet porque era en el mismo horario. Y cuando pude ir a la primer práctica, el técnico puso a todos los jugadores en fila así y los hizo callar y dijo, a ver Mauricio, ¿por qué no estás viniendo a las prácticas? No, porque estoy estudiando teatro. Y dije, ¡guau, guau! Se rieron los 11 jugadores más el... Fue así, ¿viste? Como era difícil, algo que yo tuve que hacer callado también por necesidad. ¿Y vos detectás el inicio de esa fascinación que vos tenías por ese mundo, por el teatro, por la actuación, por el crear mundos, personajes? Yo recuerdo un momento puntual viendo Melody, una película que se trataba exactamente de un grupo de chicos que tenían la misma edad que yo tenía y yo empecé a estar en la butaca del cine, me empecé a desesperar, a mover, porque yo quiero ser amigo de estos pibes, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cómo es que se filmó una película? A mí nadie me dijo nada, así como una especie de ignorancia grande, pero un claro sentido de pertenencia, ¿viste? Eso era lo mío. ¿Y qué edad tenías? 12. Yo creo que tenía 12. Me estaban como usurpando un lugar que yo tenía calladito, pero que yo aspiraba, que seguro que en algún momento, yendo a algún lugar, me iba a encontrar con ese mundo. Y este lugar, este ámbito tan propio, se parece mucho a ese galpón. Este lugar es más o menos el garage de mi casa desarrollado. A medida que fui produciendo las obras, fui acumulando consolas, escenografía, luces, vestuarios. Entonces tuve que buscar algo cerca y alquilé un lugar pequeño para guardar las escenografías ahí. En un momento se desocupó este espacio pegado a mi lugar
y yo entré, lo vi y me fui al garage de mi casa cuando yo era chico. Yo dije, yo no me puedo dar este gusto, no me voy a animar a darme este gusto. Pero yo soñé siempre con tener un lugar así, con que mis cosas no estuvieran arrumbadas, no estuvieran sucias, no estuvieran tiradas, como se supone que están los depósitos. Y me animé a merecer tener un lugar donde yo vengo a pasarla bien, a hacer mi vida, a conectarme con mi vida, con mis cosas, con las cosas que me fueron quedando. Bueno, es mi lugar en el mundo también. ¿Cómo es la relación con tus viejos, Diego? Con los dos de manera distinta, muy buena. Salvo con mi mamá, que tuve una etapa de rebelión, así entre los, no sé si 15 y 18, que recuerdo que le dije, yo a partir de ahora me comunico con papá, yo lo que necesito, porque vos no me entendés, que digo, ahora cuando me acuerdo digo, qué doloroso para un padre, ¿no? ¿Pero cuál era el conflicto? Yo no encontraba en mi casa algo que después, muchos años después, comprendí, que era esta especie de expansión que yo necesitaba. Mi casa era una casa donde la importancia no estaba en los chicos, la importancia estaba en otro lado, en otros valores más generales y más fundamentales. Y toda esa importancia me la fui dando yo de a poco, de adulto. Yo creo que para ser feliz, para que no sea una venganza, sino que para que sea, bueno, esto era lo que yo quería, no lo pude antes, lo tengo ahora. Y yo tenía un latido de algo que no encontraba. Y mi papá me la dibujaba un poco, entonces yo me sentía más cómodo con mi papá. Mi papá me decía, bueno, me voy a ocupar, vamos a... ¿Y tu vieja era más rígida en ese sentido? ¿Era más desilusionadora? Sí, mi mamá era muy concreta. Y como ella no había tenido posibilidades de nada, a mi mamá le gustaba mucho el cine, por ejemplo, y iba a la puerta de los cines y miraba los carteles, veía los nombres, las caras de los pósters, las actrices, y volvía feliz, como si hubiera estado con Rita Hayworth, ¿no? Con los grandes del cine de los 60, y nos contaba además cómo iba a ser la película, cómo era esa actriz, las características que tenía. Entonces, para ella nada era un montón. Entonces, darnos un poquito era mucho más que lo que le habían dado a ella. Ella decía siempre, lo más grande es la ilusión. No hay que perderla nunca, lo más grande es la ilusión. Pero sin embargo se reía de tu decisión. Porque no entendía. Muchos años después hablábamos de esto y ella me pedía disculpas, me decía, yo no entendía. No entendía en ese momento que podía ser verdadero, que podía ser algo, era como una ocurrencia. Te desilusionó el hecho de que no siguieras una carrera, ¿no? Una carrera universitaria como el resto de tus hermanos. Sí, bueno, porque mi viejo era de familia humilde y en esa época tener un título universitario aseguraba salir de la clase humilde y quedarse en la clase media. Lo que pasó es que a mi mamá se le derrumbaba algo que había soñado durante mucho tiempo. Como si se moría tranquila si sus hijos eran profesionales. Entonces, cuando yo rendí y salía mal, era una cosa increíble, ¿no? 5 o 6 veces me decía, ¿no aprobaste? Me decía, no. Se enojaba mucho. Y mi viejo entendió que no había escapatoria, que iba a ser así, que yo me iba a dedicar a lo que me gustaba, entonces decidió que si lo hacía con la misma entrega, la misma disciplina que había que tener para estudiar una carrera universitaria, él me iba a ayudar del mismo modo que me ayudaba cuando estudiaba en la facultad. Y fue el año previo a venirme, yo tenía 22. Ahí fue cuando, después de 3 años de estudiar ciencias económicas, y de que fuera todo mal y que me animara a decirle que iba a dejar, él me dijo entonces que trabajara con él. Sobre todo, como yo le había dicho que yo me quería venir a estudiar a Buenos Aires, me enseñó a vender, me dio un portafolio que ya no usaba, una lista de precios. ¿Era viajante? Era viajante, sí. Y fuimos a ver al primer cliente y antes de entrar me dijo,
no nos podemos ir de acá sin venderle 500 cajas. El producto era Gancia. Está ahí el cartel. Y bueno, yo estaba, apenas nos sentamos con el cliente, saqué el portafolio, la lista de precios, la puse ahí arriba. Y mi viejo empezó a hablar de fútbol, de política, de las vacaciones, y se hacía largo, y yo como no sabía cómo decirle, papi, acordate que tengo que venderle 500 cajas. En un momento entró la esposa del cliente, le habló de los hijos, le trajo la libreta de calificaciones de los chicos. Al rato de la secretaria dijo, ya tienen que ir terminando porque hay otros proveedores en afuera. Y ellos seguían charlando, tanto que el tipo se levantó y dijo, yo los acompaño, voy por la otra puerta y que pasen. Y empezamos a salir, y a mi papá le agarró amnesia, se olvidó lo que veníamos a hacer. Y ya en la puerta, yo fui rumbeando al auto y buscando un perfil que el cliente no me viera. Cuando mi papá estaba entrando al auto, le digo, la venta, papá, la venta. Me diciendo, te olvidaste lo principal. Y mi viejo se sentó en el auto, puso primera bajo el vidrio y le dijo, te anoto 500 cajas, José, te los mando por transporte caballito. Sí, dijo José, así. Sí, mi viejo es un genio. Yo no sabía que mi viejo era tan querido, que tenía estas amistades. En mi casa como que estaba siempre enojado. Siempre tengo que hacer las cosas y era otro papá. ¿Vos te acordás de la primera noche en Buenos Aires? Sí. Yo llegué a las 6 menos cuarto de la madrugada. El colectivo me trajo a 11 y yo me bajé con 2 valijas. La de mi espectáculo, yo traía un espectáculo unipersonal para hacer, porque sentía que como acá no conocía a nadie, no iba a poder trabajar y yo no quería, decía en ese momento, que se me desafine el instrumento. Y en la otra valija mi ropa y mis libros. Y fui a Libertad 94 Entrepiso, donde vivía una amiga que me iba a recibir, que esa noche no había dormido en su casa. Así que no había nadie. O sea que sí, me lo acuerdo perfectamente. Y además me acuerdo de la ilusión profunda que me daba Buenos Aires. Una ilusión muy positiva, muy de estar, no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, no tenía nada, pero yo sentía que estaba donde tenía que estar. Había mucho miedo, ¿no? El miedo arrancó cuando me tuve que ir de esa casa y empecé a rotar en las pensiones que podía. Y fui a dar una en Constitución, frente a la CGT Brasil, una casa chorizo con escaleras hacia arriba y piecitas que habían ido construyendo para sacarle más rédito al lugar. El que yo cuando subía esa escalera Caracol siempre tenía miedo que alguien me agarre de acá y me hiciera desaparecer. Yo sentía que me podían matar y nadie se iba a enterar de nada porque yo no figuraba en nada, no existía. Y aguantaba dentro de la habitación con la llave puesta así, hasta la mañana que salía y ahí era un poco menos peligroso todo. La mañana parecía que eso que yo había visto durante la noche, claro, había mucha mano de obra desocupada, lo que yo veía a la noche era real. Eran vestigios de la dictadura y ese sudor frío, ese miedo que me daba. Yo esperaba, estudiaba teatro en lo de Gandolfo y esperaba en el bar de la esquina que alguien me invitara a su casa, que alguien me invitara a comer, a ver quién venía a tomar un café y a ver qué onda, a ver si me decían, hay una fiesta en tal lado, si había una fiesta me quedaba hasta lo último, hasta que se hiciera de día, o que alguien me diga, ¿querés venir a mi casa? Porque me daba miedo llegar solo. Una vez vino uno de mis hermanos y yo le dije, no, estoy acá, que está bastante bien, tengo una habitación solo, era la primera vez que yo tenía una habitación solo. Era más chiquita que este sillón la habitación. Y mi hermano entró y me dijo, está buena, pero de acá te tenés que ir urgente. Y yo no me animaba a decirle a la dueña que me iba. Entonces empecé a sacar de a poco mis cosas, a dejarlas en distintos lugares, y un día me animé, puse la llave en un sobre, el dinero, y lo tiré en el sobre de carta cuando salí, y salí corriendo. Y como por 3 cuadras pensé que los que pululaban la pensión esa me estaban persiguiendo. Fue tremendo. No podía enfrentar a la mujer para decirle que me iba. ¿Por qué? Porque cuando yo tomé la habitación me dijo, ¿pero usted a qué se dedica? ¿Y por cuánto tiempo va a ser? Mire que yo no puedo tener la habitación libre, ¿eh? Usted no se puede ir antes así, era todo así. Y vos bajabas y te decían, ¿a dónde va? ¿Consiguió trabajo?
¿A qué hora va a volver? No, sí, era terrible, terrible. El primer departamento digno que alquilé, el dueño tenía una peletería, una casa de ropa en Once. Cuando yo iba para el alquiler, le hacía seña a uno de los empleados que me hiciera el recibo. Empecé a tener relación mensual con ese empleado que siempre me preguntaba por lo mío, por el teatro. Me preguntaba si conocía qué maestro me parecía el mejor. Y un día me confesó que él le gustaba mucho, pero que todavía no hacía nada. Era Roberto Moldaski. Pasaron los años y un día vino a hacer a beneficio parte de su show a mi sala y fue un reencuentro hermoso. Y nos dimos un abrazo como qué bueno que el tiempo pasó bien para los dos. Eso que vos querías se logró y eso que yo quería también se logró. Una postal hermosa. Y cuando al octavo día la mensualidad de papá se acababa. Salía una changa para pintar un departamento, de la mamá de una amiga, de la compañera del estudio de Gandolfo, donde estudiaba teatro. Un familiar que tenía en Boulogne me pidió que le hiciera un piso en un patio, una galería. Empecé a vender cosas en los colectivos. Y con el terror de encontrarte algún productor en el colectivo o que te viesen haciendo algún tipo de Sí, yo subía, tenía un regalito para darle al chofer para que me deje hacer la venta, que era una tarjetita con un calendario. Y un día le doy al chofer, me paro en el lugar donde corresponde, me agarro para empezar la venta y veo que había un actor de la telenovela más exitosa del momento, que era Rosa de Lejos, y me bajé corriendo. Empecé el discurso y me bajé porque pensé que si me veían vendiendo nunca me iban a llamar como actor. Tampoco tenía nada que ver, ¿no? Nada, esas cosas de la vida. ¿Pasaste hambre? Sí, pero no me preocupaba para nada. Siempre tenía arroz. Yo llegaba a la noche después de hacer lo que a mí me gustaba y hacerme un arroz blanco no me molestaba. Es más, hasta charlábamos con el arroz. Haber dejado atrás la vida que yo no quería hacer para hacer la mía, aunque no tuviera ninguna posibilidad, era un montón. A mí me tenía feliz. Yo no tengo ningún recuerdo triste ni nostálgico de esa época. O sea, nunca te compadeciste de vos mismo. No, al contrario. Tenías un objetivo yo estaba clarísimo. en mi camino, claro. Yo me la creía. Yo creía que el teatro que yo iba a hacer iba a cambiar el mundo. De hecho, anduve con una crítica abajo del brazo que nos hizo Luis Massa de una obra que yo hice que se llamó El Primero, que el título decía: El primero renueva los caminos del arte teatral. Y yo decía, soy yo, mirá, estamos renovando los caminos del arte teatral. Yo sentía que íbamos a romper todo. Y mientras tanto hacías casting, ¿no? Casting que sufría con los castings. Nunca quedaba en un casting, jamás quedaba en un casting. Y cuando quedé no lo acepté, porque entre los amigos decíamos que nosotros aspirábamos a protagonizar una película. Mirá si vos protagonizás una película y antes pasan la publicidad que hiciste para sobrevivir. No es serio, no. Y me acuerdo que el otro día me decía, pero mirá que hay tanto, hay tanto. No, pero no es la plata. Bueno, te lo puedo mejorar incluso, porque encima era una publicidad que necesitaban un árabe, que era una publicidad de una marca de autos muy conocida, que el auto pegaba un salto y caía en el desierto. Y eran los ojos de un árabe y le interesaban los ojos, ni siquiera se me veía del todo, a mí mostraban más el coso, los ojos, la máscara con el atuendo árabe, y la rechacé. Pero bueno, esa convicción que defendíamos. Y hace poco tu hijo quiso hacer un poco, ¿no? Rebuscárselas como lo hacías vos en ese momento. Tú lo acompañaste por las calles de Palermo a vender. ¿Qué era lo que quería vender? Él le habían regalado una Polaroid. Entonces yo le había dicho que era muy cara la foto, que no era para sacarle a todo. Entonces se le ocurrió vender la foto para ganar dinero y comprar más rollos. Entonces me dijo, ¿por qué no vamos por la calle y
yo me pongo un cartelito que diga el precio de la foto. ¿Te parece por la calle? Digo yo, encima me conocen. Bueno, ahí fui con mi gorrita y él con su cartelito y se paraba en la esquina y me decía, ahí viene uno. Decile, papá. Me decía, no, decile vos. Le digo, si vos, el proyecto es tuyo. Le digo, no, decile vos. Foto, decía él, foto. ¿Cómo? Le preguntaba. Saco foto por 10 pesos, no sé. Y bueno, me veían a mí ahí y decían, bueno, dale, sacaron la foto a ver si tengo cambio. Y sacaba la foto. A mí lo que más me gustaba es que hacía la ceremonia le decía, no, ahí hay un árbol, no, correte más acá, no, que no, la luz está muy fuerte. Buscaba que la foto estuviera bien, la sacaba y después me decía, mirá como, veía como que había salido bien. Y nada, yo transpiraba, soportaba el momento, le pagaban, que era lo más feo de presenciar, y feliz esperaba otro, ¿no? Otro cliente. Y así, varias tardes estuvimos en la esquina. La incertidumbre económica es inherente a la vida de un actor. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste realmente seguro? Yo me di cuenta cuando me contrataron en el Teatro San Martín por 3 meses para hacer una obra, Las Tres Hermanas de Chekhov, dirigido por Inda Ledesma. Debe haber sido en el 85. Yo llegué en el 83 acá. Sí, 85, 86. En los comienzos, por primera vez, yo firmaba un contrato. Me di cuenta que me levantaba a la mañana y no tenía nada en el estómago, no tenía ninguna acidez, ningunos nervios, ninguna molestia. Y que yo había vivido hasta ese momento con algo en el estómago. Me empecé a dar cuenta ahí porque yo me levantaba y decía, mi día está pago, yo no tengo que hacer nada. A mí me van a pagar a fin de mes porque yo tengo que ir a ensayar ahora. Empecé a tener una felicidad tremenda y como si estuviera mano a mano con la vida, no le debía nada. ¿Y debutaste realmente convencido de lo que eras, de este instrumento? ¿O fue un momento en que te cayó la ficha? ¿Un momento particular de tu carrera en que dijiste, hoy siento que el teatro es lo mío? No, yo tenía mucho temor de no estar a la altura de mi deseo. En una función, en el 88, haciendo Compañero del Alma sobre la vida de Miguel Hernández, yo tenía una escena en la que el poeta Miguel Hernández viajaba a Madrid por primera vez a cotejar su poesía con los grandes poetas del momento. Iba a conocer a Vicente Alexandre, a Neruda. Y era una noche, un viaje para su vida. La escena transcurría solo en un banquito y yo tenía que compartir con el público la llegada a la estación, la subida al tren, esa noche, cómo pasaban por la ventanilla todo el tiempo, el transcurso, más la distancia, la llegada a Madrid, la apertura, la bajada del tren, y la llegada al encuentro con esos poetas. Yo sentí que yo solo, con ese banquito, le estaba trasladando todo eso a la gente. Y que la gente, lo que yo iba expresando, iba y volvía, se retroalimentaba. Y yo dije, entre el público y yo va a haber romance, acá hay algo. Y ahí dije, tal vez se me da, tal vez elegí bien mi profesión. ¿Cuándo crees que abrazaste el éxito? Después de un mal ensayo del amateur, un ensayo terrible, yo había invertido muchísimo dinero y las cosas no habían salido y me volví a mi casa con la cabeza que me iba a estallar y era tanto lo que sentía que me tiré en el balcón a mirar el cielo para pensar que había muchas cosas más importantes que yo no podía estar tan desesperado, me iba a estallar el corazón. Iba a venir una amiga y me tocó el portero y yo le dije que no la iba a atender porque no me sentía bien, que no estaba, y ella me insistió. Entonces me empezó a preguntar por qué estaba así. Digo, no, porque invertí todo lo que tenía en una obra que va a ser un fiasco y hice hacer una escenografía, un galpón de chapas transparente, que ya por los metros que tienen la chapa y los caños no entra en el departamento, ¿dónde me lo voy a llevar? En 3 semanas me van a decir, llévate todo. Y me dice, ¿por qué llamaste a ese escenógrafo? ¿Por qué no hiciste una escenografía más simple, más tranquila? Y porque yo quería trabajar con Graciela Galán.
que trabajaba mitad en París y mitad acá, que trabajaba con los grandes directores, con la Belli. Y le digo, además la música me la hizo Jaime Ross. Me dice, pero ¿y por qué lo llamaste a Jaime Ross? ¿Por qué no tenés un amigo, un músico amigo y una prueba hasta saber que la obra iba a andar? Y porque yo quería que me lo hiciera Jaime Ross, porque mi obra era simple y profunda como su música. Y ella me dijo, pero entonces hiciste lo que querías. Y yo dije, claro. Y dije, ese es el éxito, haber hecho lo que quería. No importa ahora si funciona, si no funciona, si tengo que perder todo lo que puse, me liberó un montón y entendí que eso era el éxito. ¿Y vos crees que la tele fue ingrata con vos? No, la tele me ayudó a desarrollarme en el teatro que yo quería. Yo pude ser, yo no trabajé en el teatro comercial casi hasta Toc Toc. Tenía, no sé, 50 años. Yo me desarrollé haciendo mis obras, escribiendo, produciendo, dirigiendo, gracias al dinero que me ganaba en la tele. La tele me permitió la libertad de ser yo el que tomaba las decisiones de mi carrera. Yo le agradezco muchísimo a la tele. Por supuesto que como yo necesitaba el dinero, yo aceptaba lo que me daban. Y a mí siempre me dieron roles que no aceptaba nadie. Entonces me empecé a encontrar con un espectador que no me conocía como soy. Que me decía, usted siempre hace de malo. Y me fui dando cuenta que la tele también formaba una opinión acerca de mí. Y en la medida que el teatro me fue dando posibilidades de vivir, dejé de aceptar esos roles, porque me llevaban hacia un lugar que no era el que yo quería. ¿Te amigaste con la paternidad? Sí, lo que no quiere decir que me sienta capacitado para ser padre. ¿Qué edad tiene Rafael ahora? 10. Sí, sí. No, hay un montón de preguntas que yo no sé qué responder y que agradezco que esté mi mujer. Es como si fuera un oficio al que nunca le presté atención. No sé qué le dicen los padres, no sé qué es mejor, no sé qué está bien. Y a veces cuando digo lo que me parece, me agarra mucha responsabilidad. Digo, ¿por qué tengo que tener esta responsabilidad? ¿Por qué no hay un vademecum, no hay un manual que te diga, tenés que hacerlo así? Cuando hay que hacer algo, como la tarea, y él argumenta razones muy seguras para no hacerla. Como a mí no me gustaba la escuela, a mí me iba muy mal en la escuela, yo no entendía, no comprendía, toda la institución me daba un temor terrible que me cerraba la cabeza. Entonces yo no le puedo exigir a él lo que yo no... Yo necesito ser coherente conmigo, pero a veces eso no está bien como padre. Yo trato de legarle otras cosas que tienen que ver con lo que no se aprende porque otro te lo diga. Se aprende por convivir, por verlo al otro. Me quedo tranquilo con eso. Lo demás, la diaria de ser padre, y fallo un montón, y imito a otros, y me asocio a lo que dice la mamá rápido, pero no tengo esa cosa innata que alguien lo pueda hacer seguro de que está haciendo la cosa bien. Pero no lo vivo mal. Sí, hay momentos que digo, qué responsabilidad enorme ser padre, qué difícil es ser padre. ¿Qué es de la vida de Paula Siero, tu mujer? Paula está feliz, guiando la vida de Rafa, compartiendo la vida conmigo, siendo el capitán del barco familiar. Es un puesto que tomó, creo que también porque vio que si no lo tomaba podíamos ir a la deriva. Y también eligió no seguir haciendo lo que hacía como actriz, cumplió una etapa y tuvo la valentía y la buena decisión de no seguir por seguir. No le gustaba lo que le ofrecían y decidió dejar de trabajar como actriz. ¿Cuál es el distintivo de ese amor con Paula? Nosotros somos muy distintos los dos, pero nos parecemos mucho. Hay algo esencial que a ojo cerrado es lo mismo, que es eso que uno siente que el otro te representa, que si
si vos no estás, todo va a seguir igual. Y acá estamos, 23 años. ¿Sos un tipo espiritual? Yo tengo más, todo el tiempo, un mundo que no existe en mi cabeza, al que puedo llamar espiritual, que tiene más mística que lo que veo. Necesito vivir más con esa ficción inventada que con la realidad. Yo escribí en el programa del Equilibrista, no me gusta, cuando llegué a ser adulto me di cuenta que estaba en un problema. No me gusta la vida de los adultos, no me gusta la resignación, los cumplidos, los bancos ni los remedios. Me gusta la expectativa, la euforia, la posibilidad, en eso ando. Y eso me define. Yo prefiero tener algo en la cabeza que las cosas concretas que me depara la vida. Pero tenés un ritual estabilizador, ¿no? Que es regresar cada tanto a los 18, mirar el río. Cuando la realidad me está por torcer, la realidad a veces, de determinado momento de la vida, te puede ofrecer cosas que son interesantes o tentadoras. Y yo, para no equivocarme, cierro los ojos, me siento en la barranca frente al parque donde nací y en un ratito de silencio se me aclara qué es para mí y qué no es para mí, qué está bien y qué no está bien. Y decido. Así decido. Yo creo que no me he equivocado nunca así.